Bueno, acá estamos. Estamos con este primer... No, vamos de vuelta, pará. Total, después lo recortás esto también. Bueno, arrancamos con nuestro primer informe de gestión de septiembre. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es todos los meses, cada vez que termina el mes, hacer un pequeño stream con lo que fue la gestión del mes anterior y que todos estén al tanto de un montón de cuestiones. Muchas las cuento yo en la conferencia y muchas otras no, porque por supuesto los tiempos no lo ameritan, no lo permiten. Acuérdense por favor que pusimos a disposición, está desde el 1 de octubre, la bitácora de gestión argentina.gov.ar/bitácora. Ahí van a poder ver actualizado periódicamente todos los hitos de gestión, todos los pasos que vamos dando en pos de sacar a la Argentina de la decadencia en la que nos la han dejado el 10 de diciembre pasado. Así que argentina.gov.ar/bitácora. Bueno, entre los puntos que voy a estar charlando, que voy a estar mencionando en este espacio sobre, repito, sobre la gestión en septiembre. Vamos a hablar sobre el superávit, vamos a hablar sobre créditos para inversiones, vamos a hablar sobre inversiones que se han anunciado en este mes de septiembre en una Argentina que no está tan acostumbrada a que efectivamente se anuncien inversiones. Vamos a hablar de inflación, vamos a hablar de aerolíneas argentinas y qué es lo que puede pasar con ella. También vamos a hablar de lo que pasó con las tasas municipales, de los terroristas pseudo mapuches que siguen dando vuelta por ahí, que la doctora Bullrich está haciendo todo lo posible porque esto no exista más, porque estos delincuentes no existan más en la República Argentina. Vamos a hablar de narcotráfico, voy a ser yo el que voy a estar hablando de esto. Voy a hablar de la ley bases y también voy a hablar de todo lo que está pasando, lo que pasó en la Argentina en materia, como decía, de gestión. También voy a estar nombrando capital humano, las auditorías en las universidades, todo lo que pasa allí y creo que nada más. Así que bueno, arranco, vamos a hacerlo, esto lo vamos a hacer ordenado área por área, ministerio por ministerio, tratando de que ustedes del otro lado sepan bien, con el mayor detalle posible, y lo iremos mejorando mes a mes, qué es lo que ha pasado en la Argentina de este lado también del mostrador, de este lado del gobierno. Bueno, economía, arrancamos con uno de los ministerios más grandes en estructura que tenemos y uno de los más relevantes. Por supuesto que la economía para nosotros es no solo uno de los mandatos populares, no solo por lo que nos ha votado la gente o por lo que ha votado el presidente Milei el 19 de noviembre en el balotaje último donde lo consagraron presidente, sino porque claramente los niveles de pobreza, los niveles salariales y la falta de inversión hacen que la economía, por supuesto, sea un pilar fundamental de esta Argentina nueva por la que estamos trabajando y por la que todos estamos haciendo, todos, ustedes, nosotros, un sacrificio mayúsculo para salir adelante. Primero, superávit financiero, tengo el machete para no olvidarme ni decir ningún número mal. El superávit financiero de agosto, que se conoció a mediados de septiembre, fue de 3.351 millones de pesos. Superávit financiero, que siempre decimos es el superávit real. Habitualmente los gobiernos se encargan de anunciar sus superávit primarios, o sea, qué diferencia tienen entre sus ingresos y sus gastos sin tener en cuenta el pago de intereses de la deuda. Cuando hablamos de superávit financiero, hablamos que efectivamente el dinero que ingresó nos alcanzó no solo para pagar los gastos, sino también para pagar los intereses de la deuda que tenemos. O sea, cuando hablamos de que existe superávit financiero, hablamos que Argentina efectivamente es solvente. Esto significa que del acumulado de los primeros 8 meses del año, que son los datos que tenemos, más allá que estamos dando el dato de septiembre, que es el 9º mes del año, los datos que tenemos hasta ahora son los de los primeros 8 meses, el superávit acumulado es del 0.4% del PBI. Solo para que tengan magnitud y para que se pueda hacer una comparación y para que se entienda lo que se logró, el año pasado el déficit fue de casi 5,5 billones de pesos. O sea, 5,5 millones de pesos. Y ese fue el superávit, primario, y el déficit
financiero, o sea, luego del pago de intereses de la deuda, fue de 8.8 billones de pesos. Así que 8.8 millones de pesos. No sé si antes lo dije bien. Repito, el superávit, el déficit primario 2023, el déficit primario albertista o masista, fue de 5.5 millones de pesos, y el déficit financiero albertista o masista fue de 8.8 billones de pesos. Estoy haciendo números redondos, o sea, 8.8 millones de pesos. Una cantidad de dinero absolutamente incalculable. Esto sumó un déficit en torno a los 5 puntos del producto, que es lo que siempre marca el presidente Milei, que es el déficit que nos dejaron en el Tesoro, además el déficit que quedó en el Banco Central por la emisión de intereses, por los pases y todos los instrumentos que había en el Central, básicamente utilizados para no solo para rompernos en pedazos, sino para porque eran títulos que se podían ejecutar en 24 horas, sino que además eso se utilizaba para que la inflación no se termine de descontrolar. Digamos, no sé a dónde querían llegar, porque cerraron el 2023 con una inflación del 211%, se fueron después de 4 años acumulando inflación del 1000%, o sea que evidentemente lo que hacían era chamanismo económico, ¿no? Era bien de un curandero, y lo cierto es que nos dejaron inmersos en un desastre. Siguiendo con economía, inflación, se conocieron los precios, en la inflación de precios mayoristas, 2.1%. Esto lo resaltamos por varias razones, pero la más importante es que el precio mayorista indefectiblemente anticipa el precio minorista, ¿no? El precio del productor termina anticipando el precio que uno termina pagando en góndola. Como para resumir, bastante más técnico por supuesto, pero para resumir el porqué de la importancia de que el índice mayorista de 2.1%. De hecho, en diciembre ese índice fue del 54%. Por suerte se pudo aminorar los efectos del desastre que dejaron, del plan platita, de la emisión descontrolada y de todo lo que ustedes ya conocen. De hecho, esa inflación mayorista, como anticipa lo que viene, es la base para que nos permitió a nosotros describir lo que es un proceso hiperinflacionario, ¿no? Cuando esa inflación mayorista se anualizaba y nos daba el proyectado 17.000%, bueno, pensando que en el peor momento de la hiperinflación alfonsinista la inflación llegó al 5.000%, acá estábamos hablando de 3 veces más, o más de 3 veces de la inflación que conocimos, los que tenemos algún recuerdo, en la época de Alfonsín, en el año 89. Además, dentro de las cuestiones económicas que ocurrieron en septiembre, se anunciaron inversiones, 350 millones de dólares por parte de una automotriz, 385 millones de dólares por parte de Stellantis, y además 1.000 millones de dólares que va a destinar el BID a inversiones privadas. También el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Comercio, ha obligado a informar las tasas municipales a las estaciones de servicios. Aquí se dio toda una discusión sobre la autonomía o no de las municipalidades, desvirtuando el concepto que teníamos nosotros. Nosotros simplemente no queremos que si una municipalidad quiere cobrar una tasa, nos parezca genuina o no, o nos parezca que efectivamente detrás de esa tasa hay un servicio o no, que es un tema ajeno a nuestras competencias, pero que no utilicen como recaudadores a las estaciones de servicio y tengan cautivos a cada uno de las personas que van a cargar nafta, que muchas veces incluso no viven en ese municipio. Entonces, si un intendente quiere cobrar una tasa municipal, que vaya y que la recaude con otros métodos que no sean los compulsivos de hacerlo a través de un ticket de combustible, afectando a todos, no solo a los que viven ahí, sino a los que no lo hacen. Bueno, con respecto a Aerolíneas Argentinas, que es un párrafo aparte, hemos anunciado en conferencia y después hemos hecho alguna explicación adicional, tengo acá mi mate, han iniciado las conversaciones en este septiembre con algunas empresas para que efectivamente tomen
en el caso de que las extorsiones sindicales continúen, que puedan tomar parte de las operaciones de aerolíneas. Que el objetivo es lo que siempre quisimos, que es que los pasajeros no estén presos de los sindicatos. Cada vez que Aerolíneas para o no tiene operaciones, quedan sin poder volar cerca de 37.000 pasajeros, lo que implica que hay 37.000 personas que no pueden hacer turismo, que no pueden visitar un médico, que no pueden viajar para visitar a un familiar, para estudiar o para lo que sea, ¿no? Porque en definitiva la libertad es eso, es poder decidir qué es lo que uno quiere hacer y después de que uno lo decide poder hacerlo. Y la verdad es que eso los gremios aeronáuticos o parte de ellos, porque el 30% de los empleados de aerolíneas han aceptado las paritarias, pero parte de ellos no quieren que efectivamente Aerolíneas siga adelante, y lo que hay que entender es que si Aerolíneas no funciona, Aerolíneas quiebra, y si Aerolíneas quiebra, Aerolíneas se cierra, y estamos lejos de querer efectivamente que eso ocurra. Queremos que todos se comporten con responsabilidad, que es lo que pedimos siempre en un montón de cuestiones. Bueno, en otro orden de cosas, siempre siguiendo con economía, después voy a pasar a otro lo más rápido posible a otros ministerios. Se ha extendido el límite de tiempo para la regularización de activos para esta primera etapa, vencía el 30 de septiembre, se ha extendido hasta el último día de octubre, así que por supuesto invitados todos a regularizar sus activos. Con respecto a esperen que me perdí. Bueno, se ha implementado la SUBE digital. Eso es un tema que venía de múltiples reclamos de años. Esta incomodidad de depender de la SUBE física. Esto es un gran avance, pero un gran avance por sobre todas las cosas en términos de comodidad para el que viaja, ¿no? De comodidad para el pasajero. Y va a haber 61 localidades que son las que hoy operan con SUBE, que van a poder efectivamente sus pasajeros lograr viajar pagando si quieren, con su celular, porque es un sistema que funciona en paralelo con la SUBE tradicional. Hablando de transporte de SUBE y de cuestiones que hacen a pasajeros, se trasladaron los colectivos a la ciudad de Buenos Aires. Este es un largo tema que estaba pendiente entre Nación y la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, estas líneas dejan de ser subsidiadas por el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad va a continuar con los subsidios, así que los pasajeros no van a tener ningún tipo de diferencia, no van a notar ningún tipo de diferencia en sus pasajes. Y la Nación sigue subsidiando, por supuesto, lo que debe hacer y lo que siempre debió hacer y nunca debió haber sido diferente, que es subsidiar todas las líneas que son interjurisdiccionales. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente que son líneas que operan en más de una jurisdicción, como por supuesto ocurre en el AMBA, con líneas que cruzan de ciudad a provincia y de provincia a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, terminamos con economía, pasamos a seguridad. En seguridad, siempre hablando de este septiembre, por supuesto. ¿Venimos bien? Sí. Muy bien. Primero, contarles, Gendarmería detuvo a un pseudo mapuche que usurpaba tierras en la Patagonia. Se trata de González Fabián Conia, miembro de la Resistencia Ancestral, mano derecha de Jones Wala y ex miembro de la comunidad Love Lafken Wingul Mapu de Villa Mascardi. Decimos pseudo mapuches porque no dejan de ser otra cosa que delincuentes, ¿no? Y no efectivamente pertenecientes a la comunidad mapuche. También les comentamos que el Ministerio de Seguridad desbarató una banda narco en Río Gallegos que distribuía estupefacientes como éxtasis, marihuana, cocaína, hongos alucinógenos. Se allanaron 7 inmuebles y se detuvieron a 4 personas. Se secuestraron 200 kilos de cocaína en Salta y 1,5 toneladas de marihuana en Misiones. Además, se desarticuló una organización que traficaba cocaína a Europa y así reclutaba mulas en Córdoba. En total, 9 personas fueron detenidas en este operativo. Se hizo también un mega operativo contra el contrabando en Bahía Blanca y en Mar del Plata, donde se detuvieron 4 personas y además se secuestraron computadoras, celulares, etcétera. Un sinfín de elementos electrónicos. La Gringa, líder de una banda
narcocriminal acusada de secuestros y tortura, fue detenida en José Cepaz. Bueno, pasamos al Ministerio de Desregulación Económica. Federico Sturzenegger, gran laburo está haciendo Federico Sturzenegger en virtud de desregular un país hiperregulado y plagado de trabas para que el sector privado pueda avanzar. Yo creo que el trabajo de Federico Sturzenegger, más allá de ser enorme, espectacular y destacable por donde se lo mire, me parece que va a ser eterno por la maraña de cuestiones que nos han impuesto durante tantos años en las diferentes regulaciones en la República Argentina. Pero bueno, les voy a contar, en este caso, limitándome siempre al mes de septiembre, se avanzó con desregular el sector de la salud, se impulsaron los medicamentos genéricos y la venta online de medicamentos, la desregulación de obras sociales y la implementación de la receta electrónica. También se profundizó la modernización y desregulación del sector aerocomercial, se actualizó el reglamento aéreo y se establecieron las indemnizaciones por adelantado. Además, se autorizó a la ANAC a habilitar las aeronaves y tripulaciones extranjeras para operar en el país. Digamos que lo que se está tratando de hacer es que los cielos efectivamente sean abiertos, ¿no? Y no cerrados como siempre se quiso o lo que se quiso hacer durante muchísimos años y que a ciencia cierta y por desgracia lo han logrado. Bueno, y otro hecho importante, por supuesto, fue la reglamentación del capítulo de la ley del capítulo laboral de la ley Bases, que entre sus principales medidas permite regularizar trabajadores no registrados o mal registrados con una condonación de deuda que puede llegar hasta el 70%, modifica el fondo de cese para que sea de común acuerdo entre trabajadores y empresarios y permite que los trabajadores independientes contraten hasta 3 colaboradores también autónomos. Hay que tener en cuenta que Argentina tiene un índice de informalidad laboral brutal y parte de esa informalidad laboral se da por supuesto por lo complejo que es contratar a una persona en la Argentina, lo complejo que es despedir a una persona en la Argentina o culminar con su contrato laboral, y todo esto va en la línea con que se empieza a perder el miedo a contratar y que seamos un mercado laboral mucho más dinámico, mucho más ágil y mucho más normal y mucho más ayornado además a lo que pasa en el resto del mundo. Bueno, y por último, siempre dentro del Ministerio de Desregulación, se restablecieron los requisitos a la hora de solicitar una pensión no contributiva por invalidez. Durante el kirchnerismo la cantidad de beneficiarios creció exponencialmente. De hecho, con Alberto Fernández, las pensiones por invalidez alcanzaban el 2,6% de la población y en cualquier país de la región esto se ubica entre el 0,3 y el 0,94% de la población. O sea que teníamos efectivamente 8 o 9 veces las pensiones por discapacidad que tenía cualquier otro país de nuestra región. Así que un verdadero descalabro, un abuso de los recursos públicos y un descontrol que claramente había que observarlo, había que auditarlo y había que solucionarlo, porque cuando hablamos de recortes, cuando hablamos de reordenamiento del gasto, cuando hablamos de en qué gastar y en qué no gastar, del otro lado está el contribuyente que paga, que aporta, que con parte de su esfuerzo y gran parte de su día lo dedica efectivamente a pagar impuestos para que estos gastos se puedan solventar. Y además con esta medida de haber modificado, de haber restablecido los requisitos para pensiones por invalidez, estamos hablando de un ahorro de cerca de 3.400 millones de dólares por año, lo cual no es menor en un país absolutamente empobrecido. Paso al Ministerio de Defensa. En Defensa llegó al país durante este septiembre el primer avión P-3 Orión, de los 4 que adquirió la Armada Argentina. Pertenece a la Fuerza Aeronaval número 3 con base en Trelew. También se recibió un avión Diamond DA-62 MPP, una aeronave que concentra la última tecnología en fotografía aérea
y va a darle un salto cualitativo a por supuesto, las herramientas que tengan las fuerzas, y se inauguró la estación Radar Tostado para fortalecer el control y la vigilancia aérea. Por supuesto que Luis Petri está haciendo un maravilloso trabajo. Después de un arduo trabajo de la Armada, el buque logístico Ara Patagonia volvió también a navegar en aguas abiertas. Ya se hicieron las pruebas correspondientes y estará lista para cuidar las aguas del país en la próxima campaña antártica de verano. Todos temas que a otros gobiernos la verdad que les interesaban poco y nada. Nosotros nos interesa no solo hacerlos, sino también contarlos para que esto se sepa. Paso al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud puso en marcha durante septiembre el Plan Estratégico de Prevención de Control de Dengue 2024-2025. Está frío el mate igual, está fría el agua. ¿Cómo? No hay problema, lo tomo frío. Una de las medidas de este plan de prevención y control de dengue 2024-2025 es la vacunación focalizada, que también comenzó durante septiembre, y se contempla hacerlo con las vacunas adquiridas por las provincias. La distribución de vacunas contra el dengue comenzó en regiones priorizadas del noroeste, del noreste y centro del país, dentro del grupo de etario de 15 a 39 años, y además se hizo una campaña para alentar la vacunación en chicos de hasta 2 años. También se resolvió que las matrículas de los profesionales de salud sean digitales y estarán disponibles en la app Mi Argentina. Todos los registros, tanto actuales como futuros, tendrán credencial digital con una vigencia de 5 años. No tener credencial digital en el siglo XXI, la verdad es que parece una obviedad anunciarlo, pero era algo que no pasaba en la Argentina. También se hizo una campaña muy fuerte para la prevención del suicidio y del sepsis, una reacción externa del cuerpo ante una infección que puede resultar mortal. Bueno, es el turno de Sandra Petovelo, Capital Humano. En el área de Capital Humano, a ver. Cuidado cuando lo agarro. Sí. ¿Está abierto esto? Sí. No, ahí está. Bueno, Capital Humano. Aumentó la UH, se amplió la cobertura de la tarjeta alimentar para alcanzar alrededor de 500.000 chicos de entre 15 y 17 años, y se implementaron cambios en el monotributo social. Los beneficiarios de los planes sociales que tengan monotributo social deberán reempadronarse. Además, reglamentó la esencialidad del servicio aeronáutico para garantizar servicios mínimos y que el transporte aéreo funcione incluso en los días de paro. Explicar que el servicio de transporte aéreo es esencial, bueno, también es una obviedad, cosa que no voy a hacer. También hubo acuerdo entre Capital Humano y la CIGEN para hacer auditorías en las universidades. Sobre las auditorías hay que tener en cuenta que en el caso de la UBA, el 89% de los fondos transferidos entre el 2015 y el 2022 todavía no fueron rendidos. La Auditoría General de la Nación tiene 6 informes en proceso, solo 3 aprobados, y el único vinculado a la UBA pertenece a la Facultad de Psicología del año 2018, así que mucho trabajo por delante para hacer allí. Ministerio de Justicia, Mariano Cuño Libarona. Las novedades en el área de justicia incluyen la presentación de una ley para implementar los juicios en ausencia en el Código Procesal Penal. También se habilitó la libre inscripción inicial de los 0 kilómetros para poder elegir cualquier jurisdicción, la que sea más barato, más cómoda. Este fue un delirio argentino, el tema de los registros automotores, donde según por domicilio estabas condenado a que te atienda mal el registro de la esquina de tu casa, donde te perdías horas haciéndote trámites, donde muchas veces tenías que contactar gestores y donde nadie le importaba brindarte un mejor servicio, porque claramente te tenían cautivo. Así que esta es una de las novedades, creo que más relevantes, que han ocurrido en septiembre en materia o en la jurisdicción del Ministerio de Justicia. Además, se despidieron a 1.000 empleados militantes y los registros automotores ya no van a cobrar impuestos o tasas provinciales o municipales, tampoco infracciones de tránsito ni patente de las provincias. Así que los gobernadores, las provincias o los intendentes, en el caso de los municipios, ya no van a poder financiar gastos de esta manera. Y también se reglamentó el RIGI en la Ciudad de Buenos Aires y se cerraron 29 registros automotores. Así que
la propuesta de justicia del ministro Cunio Levarona es efectivamente que este gran paso que se da en virtud de terminar con lo nefasto de los registros automotores es precisamente que la libertad nos lleve a poder elegir por servicio, por celeridad y por lo que tenga cada uno para ofrecer, y repito, no estar cautivo a lo que efectivamente nos impongan. Cancillería, Diana Mondino. Cancillería redujo los gastos de comitivas oficiales en este septiembre. Esto significa que se habilita un solo funcionario por viaje, salvo por supuesto casos excepcionales, que los habrá, pero en principio va a poder viajar un solo funcionario. Y además se tiene a partir de ahora la obligación de comprar el pasaje más barato, y muchas veces ocurre que es una invitación por parte del organizador. En este caso tampoco se van a liquidar viáticos si ese viaje lo paga algún otro agente que no sea, por supuesto, el Estado Nacional. También se organizaron durante septiembre misiones comerciales en Europa para alentar la exportación de productos argentinos, y se organizó una reunión con empresarios suizos que ya tienen inversiones en la Argentina. Están tapando una ventana para que la luz me dé bien y me desconcentra. Igual no importa. Sigo adelante. Decía que la canciller Diana Mondino participó de la reunión de cancilleres del Mercosur en Montevideo, donde el país se manifestó a favor de que el organismo tome decisiones concretas en pos del comercio y la sostenibilidad. También tuvo la participación en la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica, en la OIEA, donde ratificó el carácter estratégico de la Argentina, que la Argentina le otorga la tecnología nuclear y sus aplicaciones pacíficas, por supuesto, y se consideró a nuestro país como un productor y exportador responsable y confiable en cuestiones de tecnología nuclear. Y por último, paso a jefatura de gabinete. ¿Estamos bien? El jefe de gabinete, Guillermo Francos, durante septiembre presentó su primer informe de gestión frente al Congreso, donde ha contestado más de 2.000 preguntas frente a diputados de, por supuesto, diferentes bancadas, de diferentes partidos. Además, se firmó un convenio con la Ciudad de Buenos Aires para agilizar la expulsión de ciudadanos extranjeros que cometan delitos en territorio nacional o que cuenten con antecedentes penales. Inmigraciones puso en marcha un régimen especial de regularización migratoria para venezolanos, tema que en algún momento lo habíamos anticipado en la conferencia, que se estaba trabajando en ello. También el Servicio Nacional de Manejo del Fuego capacitó a personal en el combate de incendios forestales en diferentes puntos del país. La Brigada Ambiental rescató 21 aves de especies nativas en Campana que fueron trasladadas al Centro de Rescate del Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires. Y por último, el Congreso de la Nación aprobó, señores, la boleta única en papel, una metodología que nos va a permitir elegir a nuestros representantes de manera simple y va a terminar con un negocio de la política, como era, entre otros, precisamente la impresión de boletas, más otros que ustedes ya se imaginan. Bueno, esto ha sido todo, espero no haberlos aburrido, y nos reencontramos el mes que viene en este pequeño espacio donde les voy a ir contando, cada vez con más detalles, pero tratando siempre de no aburrirlos, todo lo que pasó en